resucita mi interior. Abrázame, Señor, restaura lo que soy. Eres lo que deseo tener, te buscaré hasta encontrarte.
Que el Señor te bendiga en esta tarde. Doy gracias al Señor porque nuevamente puedo estar a través de este medio compartiendo esta bendición tan linda de poder llevar una palabra a tu vida, a tu corazón y compartir con tu familia, en tu hogar, en la casa en línea donde Dios preparó para poder compartir este momento y poder decirle al Señor que lo necesitamos, amén. A pesar de que estamos ahí con restricción, pero lo más importante es que tenemos la iglesia que se conecta a través de este canal y puede llevarte una palabra para tu vida, para vos, para los que están necesitando. Por eso es importante que puedas compartir este momento con tus amigos, poder compartir con tu familia, poder compartir con aquellas personas que Dios pone en tu corazón que están necesitando a Jesús. Siempre te decimos que es el momento donde tenemos que hablar de Jesús, que Jesús, la iglesia, no está callada, sino es el momento de predicar el evangelio del Señor. Y qué lindo hacerlo a través de este medio, ¿no? Y a mí me encanta porque como cada martes puedo estar ahí con vos compartiendo una palabra que puso el Señor en mi corazón, y doy gracias al Señor por los cultos presencial del día domingo. Fue tan hermoso, una presencia maravillosa. Después nuevamente el pastor estuvo en vivo por este canal con Dayana, donde podía hablar y podía orar por milagro, ¿no? Y qué lindo cómo Dios respalda al siervo del Señor y cómo todos ustedes ahí pendiente acompañando al pastor para que pueda hacer realidad. Todas las personas que necesitan ese milagro podamos orar y decirle al Señor que Él, aplicar la sangre del Señor y que Él esté haciendo la obra en cada vida, en cada persona que necesitan. Y yo sé que esta semana vamos a tener testimonio maravilloso de la gloria de Dios. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Como le decía, no nos detuvimos en ningún momento, es cuando más la iglesia, el ministerio está trabajando. Yo le decía a las líderes que es el tiempo de que motiven a su gente a que no se detengan, a que sigan a Jesús, no importa que estén ahí en la casa, pero tienen medio para comunicarse y para hablar del Señor Jesús, amén. A través del celular, a través de los medios que tengas, tenés que hablar de Jesús, porque es el tiempo de hablar del Señor, como te decía. Y yo hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en San Lucas 19:28, amén. Una palabra hermosa que Dios puso en mi corazón para que motivarte en esta tarde, para motivarte, para decirte que es el tiempo de no callar, sino de hablar de la grandeza del Señor. Y en esta tarde la palabra de Dios, como título, dice la entrada triunfal a Jerusalén, amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, dice así: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethsagde y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Decí conmigo, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en la cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Qué le dijo? Desatadlo y traerlo. Vayan subrayando lo que le voy diciendo, porque ahí es donde Dios va a hablar a su vida, amén. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunte ¿por qué lo desatáis?, le responderáis así: porque el Señor lo necesita. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados. Y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Mire qué hermosa palabra en este día que podemos compartir juntas para ver cuál es la obra maravillosa que el Señor nos encomendó. Como hijos de Dios, cuando aceptamos a Jesús,
lo primero que tenemos como bendición es la salvación de nuestra alma, pero después tenemos requisitos que cumplir, ordenanzas que cumplir, amén, propósitos, sueños que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Y acá podemos ver que si nosotros obedecemos a lo que Dios nos manda, vamos a ser bendecidos para la gloria del Señor. Y acá podemos ver que Jesús dice que mandó a 2 de sus discípulos. Y cuán importante es cuando nosotros entendemos que Jesús nos manda a un lugar. Dice que Él mandó a 2 de sus discípulos, pero no fue solamente para que vaya y que lo vean, no, fue algo específico. Cuando Dios te manda a un lugar es porque te manda a un lugar específico para que el Señor se glorifique en ese lugar. Por eso vos no tenés que tener temor. Cuando Dios te manda a un lugar es porque ahí están necesitando una bendición de Dios. Y acá podemos ver que Jesús manda a 2 de sus discípulos. Y cuán importante es cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, necesito hacer algo por ti, porque yo creo que cuando recibimos a Jesús, Él hace algo maravilloso con nosotros, amén. Primero nos da la salvación, después nos da la bendición, riqueza y un montón de cosas que nuestra vida, que nuestro corazón, nuestra alma y que todo nuestro ser estaba necesitando. Dios colma nuestras vidas de bendición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder seguir los pasos de Jesús, para seguir el propósito de Dios, para alcanzar el propósito de Dios a muchas personas? Amén. Tenemos que continuar la obra, así como a nosotros nos llamaron, nos fueron a buscar. No sé cómo fue que conociste al Señor, pero yo creo que en algún momento Dios usó para ir en busca de tu vida. Amén, porque el Señor necesitaba desatarte. Amén, el Señor necesitaba desatar mi vida, tu vida. Y el Señor necesita desatar a muchas personas, como lo hizo con este pollino. Amén. Y el pollino representa a cada una de las personas que nosotros hablamos. Y en esta oportunidad dice que Jesús manda a 2 de sus discípulos ahí. Y quiero decirte que tenemos que ser conscientes que este es el mejor momento de hablar del Señor. Este es el mejor momento que no tenés que callar, que tenés que sacarte toda vergüenza, toda timidez. Tenés que sacar de adentro todo lo que hay de Jesús para entregar a las almas que están atadas, como estaba este pollino. Este pollino dice que estaba atado, pero a Jesús le era necesario desatarlo. Por eso mandó a 2 de sus discípulos. Amén. Vos tenés que ser obediente cuando tu líder te manda, cuando el pastor te manda a un lugar. Tenés que ser obediente, porque ahí está la bendición. Primeramente para tu vida y después para esa persona que está necesitando de Jesús. Amén. Y podemos ver aquí en la palabra del Señor, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betsaida y de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Amén. Como te decía, hay muchos pollinos que están atados y que nosotros somos los instrumentos para poder desatar esos pollinos que están atados. Amén. Y aún en las iglesias muchas veces decimos que están en la iglesia, que vienen a la iglesia, pero también se sienten atados por sentimientos, por heridas causadas por su vida, por el maltrato, el abandono. Hay cuantas cosas que el Señor quiere desatar en este tiempo, amén. Pero nosotros tenemos que entender cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos que Jesús quiere desatarnos por completo, ahí viene la bendición de Dios, amén. Y acá podemos ver que estos discípulos primeramente fueron
obediente al mandato de Dios. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu obediencia cuando te mandan a hacer algo para Dios. ¿Cómo haces? Si lo haces realmente con la presencia de Dios, si lo haces con el temor de Dios, o lo haces porque te mandan, o lo haces por la necesidad que ves en las personas. Amén. Es una tarde donde tenés que preguntarte. Cuando Dios te ordena, como acá, Jesús le ordenó a los discípulos, amén. Y yo creo que nosotros en este tiempo, como te decía al principio, yo también decía a mis discípulas, es tiempo de hablar, de estar liderando a través de este medio, de darle palabra a las discípulas, de darle consejos, decirle que no se detengan, que oren, que ayunen, que busquen del Señor, amén, porque este es el tiempo que nosotros no tenemos que detenernos, sino que tenemos que hablar del Señor, amén. El Señor te necesita para desatar pollinos, amén. Pon ese título en tu vida en este tiempo. El Señor te necesita para desatar pollino. Como estaba el pollino atado, procuraba el Señor también que alguien vaya a buscar a ese pollino, amén. Y qué lindo cuando Dios nos ve. Cuando Dios nos ve capacitado para hacer esa tarea, amén. Tenés que sentirte una persona privilegiada, una persona honrada, una persona que Dios te ve, como decimos siempre, cuando Dios te ve, Él te bendice. Y yo creo que cuando Dios nos manda a un lugar es porque tenemos nosotros algo para dar, amén. Que nosotros no tenemos que quedarnos con la bendición para nosotros nada más, sino nosotros tenemos que ir en búsqueda de esos pollinos que están atados. Como dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, amén. Que nosotros podamos rogar al Señor de la mies que mande obreros a su mies, amén, para que trabajen en la obra del Señor. Nosotros tenemos que tener esa función en este tiempo, amén, de tener esa capacidad de poder ir a desatar a muchas personas. Como te decía, hay muchas personas que están con resentimiento por todo lo que está pasando. Hay muchas personas que están desoladas, que están desesperadas por la situación económica, por falta de trabajo o por falta o alguna cosa o a un vicio, a un pecado que hay en las casas. Hay muchas situaciones difíciles que están enfrentando, pero dice que acá dice, el Señor te necesita para desatar esos pollinos, amén. Que en esta tarde podamos comprender cuál es el propósito del Señor, amén. La palabra de Dios es tan clara cuando nosotros entendemos, cuando nos ponemos a meditar a la palabra del Señor, cuando nos ponemos a leer. Por eso yo le decía a una de las discípulas, poner a leer la palabra de Dios a tus discípulas para que ellas puedan entender cuál es el plan perfecto para su vida, amén, para que ellas se sienten útiles en este tiempo, amén, aunque estemos ahí en la casa, pero que seamos personas útiles, amén, para poder ganar a otras personas. Como te decía, hay mucha necesidad, hay muchas personas que están con falta de perdón, amén, están con heridas en su corazón, están ahí quizás con problema en su matrimonio, problema en su hogar. Y nosotros somos esas personas, esos discípulos que Dios mandó en esta oportunidad. Porque así como esta palabra era para los discípulos, hoy es viva para nosotros, amén. Hoy tenemos que entender que a nosotros nos manda. No sé si van a ser 2, si van a ser 3, si van a ser un discípulo, pero yo sé que en esta tarde alguien va a escuchar el llamado, va a escuchar esta orden, amén, específica de parte del Señor y va a ir en búsqueda de esos pollinos, amén, porque Él necesita desatar a esos pollinos. Y quería compartir también una de los pasajes que me llevaba también el Señor en San Juan. Miren lo que dice San Juan, esta historia maravillosa donde San Juan 11:38, donde Jesús resucitó a Lázaro. Este hombre, amén, Jesús, este hombre maravilloso, la única persona que pudo resucitar a alguien se llama Jesús, amén. Y podemos ver aquí en esta palabra del Señor
que ya Lázaro hacía 4 días que estaba muerto, que ya tenía olor, que ya estaba, que sus hermanas, aun cuando llegó ahí Jesús en el lugar, cómo le reclamaban. Yo creo que todos conocen la historia, amén, todos conocemos esa historia tan maravillosa, ese milagro tan extraordinario que hizo solamente Jesús, que Él lo puede hacer, amén. Pero quiero decirte que si te pones a trabajar a través del Espíritu y le decís al Espíritu Santo, Señor, nada es imposible para ti, sé que Dios te va a sorprender, amén, y te va a dar esa fe certera, genuina, para poder ir a poder desatar a esos pollinos que están atados, amén. Y esta historia narra en el 44, voy a leer nomás, dice, el 44 dice, y el que había muerto salió atado las manos y los pies con sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Amén. ¿Cómo estaba Lázaro? Estaba atado de pies y manos, pero ¿sabe qué? Jesús le dio una orden, desatalo. No es que Jesús lo desató, Jesús lo resucitó, pero el que desató fueron los hombres, amén, los discípulos. Desatadlo y dejarlo ir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿De qué autoridad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque Jesús hoy te dice, desatá a las personas que están atadas. Él te manda, amén, te da esta palabra que vos puedas comprender que tenés que desatar a las personas que están atadas, esos pollinos que están atados, amén. Jesús hizo el milagro para que viera que, como cuenta la historia, ¿no? Yo sabía que que Dios se iba a glorificar, amén. Jesús ya sabía todo porque era guiado a través de su Padre Celestial, pero era para que Dios se glorificara, para que Dios se glorificara en ese lugar, amén. Pero algo que nos enseña esta palabra es que Jesús manda a hombres a desatar a Lázaro, amén. Y que en esta tarde vos también puedas entender que Jesús te llama a desatar a los pollinos, que Jesús te da una orden. Esta palabra es para que vos tomes iniciativa a tu llamado, iniciativa a la labor que tenés que hacer, iniciativa a las personas que tenés que hablar, que no calles, el mejor momento. Qué lindo es cuando nuestros amigos, nuestros familiares o las personas que nosotros amamos llegan a Jesús, amén. Yo creo que ese es el trabajo más hermoso del evangelismo, amén, porque es lindo estar en este lugar predicando la palabra de Dios, o quizás ocupando un lugar en el altar con alabanza, con danza, pero sabe, lo más importante que Dios tiene en alta estima es que ganemos a las personas, amén, que ganemos a las vidas, que traigamos a Jesús a las personas. Y yo quiero decirte que en esta tarde el Señor te habla a ti, me habla a mí, amén. Él te necesita, Él me necesita, amén. Un día Él me necesitó y me llamó, y desde el momento que yo sentí que Jesús me llamó, no paramos de hablar de la grandeza del Señor, amén. Hoy ya tenemos la bendición de Dios de poder tener discípulos que también nos acompañan, que trabajan como equipo con nosotros, y nosotros vamos y le decimos, le vamos dando palabra, o ellos toman la palabra que suelta el pastor, pero ya son años que uno va trabajando, pero aún así nosotros hoy tenemos, como hoy quizás hay personas del otro lado que no conocen a Jesús, pero hoy el Señor pone esta palabra para que yo pueda desatar a muchas personas que quizás están atadas, amén. Por eso es necesario, hijos míos, que podamos comprender que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ojalá que puedas entender y entrar en la mies del Señor y servirle al Señor de todo corazón, amén. Dice que narra la historia de Jesús y Lázaro. Ningún hombre ha hecho esto, pero el trabajo de desatar
a Lázaro eran los hombres, amén, como te dije. Así que yo te animo a que vos puedas hablar del Señor. Como te decía, qué lindo cuando tu familia está en la casa de Dios, amén. Cuando las personas que vos hablás están en la casa de Dios, qué hermoso. Ese es el trabajo hermoso que tenemos nosotros como hijos de Dios. Nuestro corazón se goza cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona viene a los pies de Jesús, como nosotros nos gozamos, porque esa es la tarea que Dios nos mandó. Y qué lindo cuando nosotros obedecemos, amén. Como acá dice la palabra del Señor, amén. Dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis el pollino atado, en el cual ningún hombre lo ha montado jamás. Desatadlo y traedme. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Traer a las personas a Jesús. Es tan clara la palabra del Señor y muchas veces nosotros damos vuelta o no queremos entender, amén. Nosotros somos los encargados de traer las personas a Jesús, porque dice desatadlo y traedlo, amén. No es que Jesús fue a buscarlo. Él mandó a sus discípulos para que lo vayan a buscar. ¿Y qué le dijo? Y traédmelo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Traer las almas al Señor. Amén. Como te decía, qué lindo que es ese trabajo, esa tarea que Dios nos dio cuando nosotros ganamos las almas para el Señor, amén. Yo veo cuando las hermanas están ganando, ya comparten con nosotros, o cuando hay una persona que no conoce a Jesús y acepta al Señor, y qué lindo cómo estoy con mis discípulas gozándome, porque yo sé que ellas están gozándose de esa bendición, que sea 1, 2, 3, no importa la cantidad, lo importante es que algo hagamos para el Señor en este tiempo, que puedas ponerte meta en este tiempo. Voy a ganar un alma, voy a ganar 2 almas, voy a ganar 3 almas, pero algo hay que hacer para Jesús, amén, para traer las almas al Señor, amén. Lo tercero, te necesita para que traiga los pollinos a Jesús. Eso era lo tercero, amén. Que traiga los pollinos a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos esa tarea. Traer las almas al Señor, amén. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo Felipe, otro pasaje, Felipe, Natanael, vieron que ellos fueron hablando de Jesús, no se quedaron solos, sino que ellos, muchas enseñanzas tenemos acá en la palabra del Señor, como los discípulos de Jesús iban ganando las personas, amén, cómo los traían a los pies de Jesús, y esa es la tarea como discípulos. Vos querés ser un discípulo del Señor, tenés que ganar las almas para Él. Ese es el mejor trabajo pago, el mejor trabajo visto por el Señor, amén, que las almas puedan llegar a Jesús. Por eso te invito en esta tarde a que tomes esta iniciativa, amén, de desatar todos los pollinos que están atados, que ores al Señor, que el Señor te va a poner esos pollinos que están atados, te va a poner en tu vida los nombres, aún te va a mostrar en visión si vos tomás esta palabra, y vas a ver que por año, lo que no hiciste por año, hoy vas a comenzar a hacer. Por eso te motivo a que busques a Jesús y que puedas desatar todos esos pollinos que están atados. Vamos a hacer una oración en esta tarde para darle gracias al Señor, amén. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de poder hablar esta palabra, Señor. Pido, Padre, que cada hogar, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, tome esta iniciativa de hablar, Señor, de ti, papá, de poder traer esas personas que están atadas, Señor. Tú mandaste a 2 de tus discípulos, pero yo sé que hoy mandaste a muchas personas, Señor, que puedan tener esta iniciativa de desatar a esas personas que están atadas, que necesitan de Jesús. Nosotros somos esos discípulos, Señor. Tú nos llamaste con un propósito, Señor. Sé que para ti nada es imposible, Señor, que cuando nos
ponemos en tus manos y trabajamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que la obra maravillosa, Señor, tú comenzarás a hacer, Padre, en cada corazón y en cada vida, Señor, porque no van a ser ellos que van, sino irás tú delante de ellos, Padre, a predicar y a desatar a cada uno de los pollinos que están atados, Señor. Yo bendigo cada vida, cada hogar, cada familia que en este día, Señor, está escuchando esta palabra, Señor. Quiero, Señor amado, ver tu gloria, Señor, y que pronto haya testimonio, Señor, que muchas vidas han sido liberadas por todas las personas que están escuchando y están viendo a través de este canal, Señor. Yo los bendigo y declaro, Señor, los cielos abiertos, Señor, y que nada es imposible para ti, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día viernes con la ayuda del Señor. Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Es tu amor que cubre mis rebeliones. Tú perdonas mi maldad. Hoy me acerco ante el trono de la gracia. Eres tú, mi escondite, tú me rodeas con canciones de libertad. Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Generación 12, grupo de músicos. Let's go. Heredero, mi vida cambiaste. Heredero, no soy como antes. Pues todo empezó cuando te encontré. Ahora tengo un nuevo amanecer. Eres quien quita y da tú mi sustento. Eres quien me protege en todo tiempo. Eres el que conoce lo que siento. Eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene. Eres quien me llena de paz.